1. Ese Acá hay unanimidad predominio del 1. del 1. Perdón, Perfecto. esto por los últimos conceptos estos de Rammel. Yo Exacto, he dejado exacto, exacto. mucho sin explorar, ¿eh? ¿Fue una Perfecto. pregunta? Así de Bien, claro. Y Diego. no sé, algunos me tuvieron bien, otros ahí está. Diego va a tirar una opinión controvertida. Me gusta, ¿ves, Diego? No, porque no termino de entender. Estamos planificando una cirugía en la cual la mayoría abordaría el malleolo posterior para ponerle una placa, ¿verdad? Por lo Sí, que sí. entonces tendría que poner, primero hay que definir el decúbito en el que se opera este paciente. Bien. ¿Cómo lo harías vos, Diego? Yo lo que pasa que yo no creo tanto en algunos conceptos de Rammel con respecto a estos fragmentos tan chiquititos. Yo lo opero de cúbito dorsal y no haría osteosíntesis de este maleo posterior porque me parece que es muy marginal. Cuando Perfecto. uno lee los trabajos de Bartonisek sobre las lesiones estas de Maisoner, él las opera del cúbito dorsal, las Maisoner, y dice que el 75% tiene maleos posteriores asociados. ¿Está? Pero después cuando uno ve la clasificación de Rammel de maleo posterior, estos tipo 2 él los opera de cúbito ventral y hace una osteosíntesis. Y yo creo que son muy chicos para hacer una osteosíntesis. Nosotros estamos trabajando en otra cosa. Pero me Bien, parece que no está definido bien esto, no hay un consenso. bien. Bueno, Exacto. por eso lo presentaba. O sea que para Estamos de vos lo acuerdo. operás boca arriba, le haces Yo la creo exploración que medial. estos Sí, fragmentos son marginales y yo bien, lo que tengo que ver si estos fragmentos, hacer la estabilización de la sindesmosis. Yo creo bien, que con la osteosíntesis no alcanza. Y la exploración del medial es si yo no logro reducir el espacio medial. O sea, bien. si yo es la única Diego, razón. con tu estrategia te va a quedar seguro la sindesmosis inestable. ¿Le vas a poner tornillos o algo flexible? ¿Qué preferís? Tornillos, tornillos, Tornillos. tornillos. Bien, perfecto. Bueno, y posición del paciente ya me la dijiste. No sé Ujú. si hay alguna otra opinión. Y Está alguien que diga sí, controvertido, sí, está controvertido osteosíntesis Enzo, al ¿viste? peroné. Sí, Las Enzo, opiniones ¿puedo? de Rammel me está volviendo loco a mí. ¿Quién me dijo Enzo, Enzo puedo? ¿Quién sos? Horacio, estoy sin Horacio pantalla, Enzo, Herrera. sorry. Obvio, Horacio, dale. ¿Qué dijiste vos? ¿Malero posterior sí o no? No, yo comparto la opinión de Diego. Yo creo que es muy importante recuperar la longitud del peroné, recuperar el ángulo talocrural y después posicionar el peroné anatómicamente dentro de la sindesmosis. Ya hay estudios que comparan la fijación de la sindesmosis con las tipo 2 de Rammel y que no muestra diferencias, con lo cual, a mí que me gusta hacer artroscopía, a eso le sumo el elemento de poder evaluar alguna lesión osteocondral. Sí me parece importante recuperar la longitud del peroné en forma percutánea o en forma abierta, pero después usaría la artroscopía para evaluar la calidad de la reducción sindesmal y para ver si no tengo una lesión condral. Y con respecto a la plástica, dos palabras. Para mí, si pones todo en su lugar, la plástica no hace tanto falta. Con lo cual, si la reducción que vos obtenés es anatómica, también ya hay literatura que te respalda no hacer plástica, pero en el contexto de un peroné dentro de la incisura. Buenísimo, Horacio. Excelente, muchísimas Perfecto. gracias. ¿Muestro qué se hizo, Enzo, Sí, qué sí, tengo? ¿Alguien más Pablito, sí. quiere? Mostrá, Bueno, mostrá y voy. después de un día discutimos otra cosa. Muestro. Este lo operé así. Esta posición me gusta porque uno tiene la posibilidad de evaluar el tobillo casi 360 grados. Es una posición media indiferente. En estos pacientes grandotes es más difícil, pero bueno, no es una posición que me disguste. En este caso empezamos por el lado de adentro. A mí me gusta explorar el lado de adentro cuando veo esas diastasis mediales grandes. Y fíjense que había una lesión de por lo menos el as anterior y medio del deltoides superficial. Después me fue el peroné. Fíjense que hice una reducción directa, abierta del peroné, buscando una reducción anatómica del mismo, sobre todo a mi criterio en estos casos, y eso es muy discutible y me encantaría la opinión del resto, para recuperar al 100% la longitud y la rotación. Y eso fue lo que logramos. Después me fui atrás, como el paciente estaba en decúbito lateral, me fui atrás y exploré el malelo posterior, que ahí lo ven, malelo posterior pequeño. Diego dice que no le dé importancia a ese malelo posterior, puede ser que tenga razón, yo no la tengo clara todavía, ya que lo exploramos, obviamente, lo fijamos con esa placa que ven ahí. Por ahí la crítica es que la placa quedó un poco lateralizada, ¿no?
con esa reducción que ven acá. Bueno, y la pregunta es si terminamos acá, ¿alguien haría algún otro gesto antes de finalizar o no? En teoría, te hago una Cinesmosis, pregunta. ¿vas a cerrar Diego. la cinesmosis o dejás así? Diego, perdón, Sin Juan, desmosis, habla Diego y bien. después Bien. Yo te Diego. hago una pregunta a Pablo. Si Sí. vos estabilizaste el fragmento posterior, ¿sí? Sí. Con una placa, debería haberte dado esto estabilidad sin desmal. Bueno, y no mirá. debería haber sido necesario tornillos suprasindesmales y te Bien. debería haber cerrado el espacio medial, cosa que no pasó. Cosa que Para no pasó, mí, fíjate. cosa que no pasó. Para mí es insuficiente creer que ese malelo posterior, esa cascarita de malelo posterior, tiene Sí. todas las inserciones sindesmales que vos necesitas para darle estabilidad. La sindesmosis posterior y el ligamento interóseo posterior tienen unas inserciones mucho más grandes que ese fragmentito. Bien. Y esto tiene un arrancamiento de toda la sindesmosis, que es lo relevante en esta fractura. Ese fragmentito tiene un cachitín de ligamento tibio peroneo posterior. Bien. El Bueno, resto fíjate está, que, el resto sigue roto sí, y de sigue hecho inestable, eso, y por eso el espacio medial está abierto. fíjate que terminamos con todo y bueno, según los conceptos modernos, si uno fija todo, debería tener una articulación, una mortaja estable y la mortaja se sigue subluxando, ¿no? Quiero este ¿Qué caso. hacen acá? Quiero este caso. Lo tenés que poner fijación sindesmal. Perfecto. Juan Manuel, ¿querías aportar algo o preguntar algo? No, yo lo que digo es que la cinesmosis para mí sigue rota, estoy de acuerdo con lo que dice Diego, con ese fragmentito y demás. Ahora tengo el diario del lunes, no, yo no hubiera, igual que Diego, no hubiera tocado el malleolo posterior. Yo ahora pregunto, si la fijaste para estabilizar la sindesmosis y le tuviste que poner los tornillos, entonces ahora esa placa tenía algún sentido. La Y bueno, posterior. eso es lo que yo me pregunto, Juancito, también, tenés razón, por eso lo presento. ¿Y qué te respondes? Y no sé, mirá, mirá, este le No, gusta, no, pero está- me gusta, porque- escuche, Espera. escuche, pare, Enzo, le- una me- pregunta para Pablo, si Sí. puede ser. Sí, A dale, ver. Fer. Coincidiendo con Diego, que justamente me parece lo mismo. Pablo, una pregunta. Vos, cuando redujiste el peroné, que lo pusiste, que le diste la longitud y la rotación, sí. ¿te fijaste si el malleolo posterior se redujo automáticamente? Y fíjate que la visión intraoperatoria era que le faltaba nada para encajar en su lugar y de hecho lo único que tuvimos que hacer fue apoyarle la placa. Porque en Si vos te combinación, fijás, si vos te concordando fijás- con lo que dice Diego, lo que estaba roto era la sindesmosis, ya estaba Sí. rota y el fragmento posterior no te lo iba a estabilizar. Mientras que Bien. el ligamento posterior del peroné sí te iba a reposicionar el fragmento posterior de la tibia y esa placa me parece que fue un exceso. Un exceso, perfecto. ¿Puedo una cosita? Porque acá hay Sí. una trampa, porque yo esto con Pablo ya lo hablé un rato largo, ¿verdad? Ya lo hemos estado discutiendo, sí. Estamos muchísimo. Y la realidad es, si uno no siente cuando ve estas imágenes, que no abrió y no hizo una osteosíntesis de maleo posterior innecesariamente. Y es cuando a nosotros nos llevó a pensar en que había que reclasificar las fracturas de maleo posterior y que había un punto en la clasificación de Ramel que hacíamos agua y que todos hacemos agua, porque seguimos teniendo las mismas preguntas y no tenemos las respuestas. Si esa clasificación fuese tan útil como mundialmente se está usando, empezaríamos a tener respuestas. Y no las tenemos, seguimos con los mismos problemas. El Vasco quiere Sí, opinar. A ver. Vasco. A mí me gustaría opinar porque es una discusión que tenemos en los últimos 5 a